Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestra cuarta conferencia online, la última conferencia del año. Y hoy nos hemos reunido para hablar sobre el liderazgo directivo y el resguardo de los derechos educacionales con el Superintendente de Educación, Alexis Ramírez. Le queremos agradecer a Alexis por estar aquí. Y también les recuerdo a las personas que están conectadas que el superintendente realizará su presentación, que dura aproximadamente 45 minutos, y ustedes pueden ir enviando sus preguntas en el chat para que las responda posterior a la presentación. Gracias a todos los que están conectados, nos pueden mandar sus preguntas o sus inconvenientes por el chat, y ahora dejo con ustedes a Alexis Ramírez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan, que se han animado a participar de esta experiencia de diálogo y de conversación sobre educación desde la perspectiva de lo que le corresponde hacer a la superintendencia. Y también agradecer a José Weinstein, que nos extendió esta invitación del Centro de Desarrollo para el Liderazgo Educativo, que la verdad es que es una apuesta muy potente por desarrollar competencias y capacidades en el nivel directivo, que como sabemos es clave en los procesos de mejora escolar, y también introducir estas conversaciones respecto de las distintas dimensiones de la calidad de la educación. Así que muy contento de participar. Yo fundamentalmente voy a hacer una presentación dando a conocer el contexto en el que estamos hoy día inmersos en materia de reforma educacional y también el rol que le corresponde ejercer a la Superintendencia de Educación desde esta dimensión del derecho a la educación. Y hacer un énfasis también y luego un zoom respecto de cuáles son los efectos, cuáles son los desafíos que tiene este enfoque de derecho en la educación, también desde la perspectiva de la convivencia escolar, que es uno de los ámbitos donde yo diría que mayor impacto tiene también y mayor incidencia tiene la gestión escolar y el aporte que pueden hacer los equipos directivos a gestionar espacios educativos propicios para los aprendizajes. Así que a partir de ahora vamos a iniciar esta conversación. Yo, en primer lugar, situarnos dentro del escenario de la reforma educacional, como la superintendencia también es parte del sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no es verdad? Y situarnos también, yo digo, en el escenario de la reforma porque es un hecho histórico, digamos, el alcance, la profundidad, el cambio estructural que propone la reforma educacional respecto de la manera de proveer educación, la manera de administrar el sistema y también cómo entendemos el derecho a la educación de manera más amplia, ¿cierto? Yo diría que ese es un hecho fundamental que de alguna manera genera un tipo y una responsabilidad mayor al sistema escolar respecto de ofrecer una educación de calidad y terminar con una serie de efectos negativos que han generado determinados incentivos al interior de nuestro sistema escolar y también de la organización que habíamos desarrollado, yo diría, en las últimas décadas, y que lamentablemente, si miramos desde el punto de vista de los resultados educativos a nivel general, no nos deja tranquilos, ¿cierto?, desde el punto de vista tanto de la equidad como de la calidad, sin perjuicio de reconocer todos los avances que podemos observar también comparativamente con muchos países, digamos, de la región, pero evidentemente para dar un salto en calidad también, el país se viene discutiendo hace ya por lo menos una década la necesidad de introducir cambio en la organización, cambio, digamos, en la estructura de financiamiento, cambio también en la forma de participación y también un mayor protagonismo de los actores, tanto de los docentes, de los equipos directivos. Por eso también se entiende y se explica esta política también de fomento y desarrollo del liderazgo directivo, como también de los otros actores, como también lo constituyen las familias, los estudiantes, en fin. Así que eso es una primera constatación. En segundo lugar, también dentro del marco de la reforma, situarnos también respecto del nivel de avance que tiene hoy día la reforma educacional. Hoy día, evidentemente, estamos en una etapa donde ya varias iniciativas de ley ya se han aprobado y estamos más bien en una fase de implementación, especialmente en la ley de inclusión, ¿cierto? Parte de ello es bien relevante para lo que hace la superintendencia porque le entrega una cantidad relevante también de atribuciones y de funciones que tienen que ejercer para poder cumplir con su misión. Y también la creación, evidentemente, de una nueva institucionalidad para la educación particular. Un reordenamiento del funcionamiento que hasta aquí conocíamos en materia de educación inicial, con también una reformulación de los roles, especialmente la JUNGI, que cumplía varios roles simultáneamente, tanto en la provisión como en el control, digamos, del sistema, la creación de una subsecretaría
que cumple la función de organismo rector del sistema, y también la creación de alguna forma, digamos, de un sistema de aseguramiento de la calidad donde existe una provisión a cargo de una serie de instituciones, la misma JUNGI, la Fundación Integra, desde lo público también, y otras instituciones que desde lo privado también a partir de la vía transferencia de fondos cumple esta función de provisión. Y muy claramente también delimitado lo que son las funciones de apoyo y también las funciones de fiscalización. A la superintendencia le corresponde ahí un rol importante. Y otra dimensión clave, como ustedes saben, es el desarrollo de la carrera profesional docente, que de alguna manera también estructura una trayectoria para los profesionales de la educación, para los profesores, digamos, fundamentalmente, que de alguna manera permite incentivar también el desarrollo de la carrera, la motivación también por llevar adelante esta profesión y también por trabajar en contextos que pueden ser en algunos casos más desafiantes y que requieren a su vez de nuevas capacidades y también de herramientas que permitan fortalecer esa dimensión. Yo diría que hoy día lo fundamental en este escenario de reforma es también completar esta nueva arquitectura con lo que significa la creación de una nueva institucionalidad para la educación pública, ¿cierto? Esa reforma es una reforma que todavía está discutiéndose en el Congreso, como ustedes saben, y que de alguna manera también va a darle la fisonomía definitiva a esta nueva estructura del sistema educativo, buscando reemplazar, digamos, la estructura actual de provisión desde la municipalidad con las deficiencias que aquello tiene, los problemas de prioridad, de financiamiento, digamos, que conocemos, hacia una institucionalidad que también tiene un espacio institucionalizado para el apoyo, para la mejora, digamos, de manera continua. La superintendencia, yendo digamos, derechamente al punto que nos convoca, es parte del sistema de aseguramiento de la calidad y comparte funciones, digamos, junto con las otras instituciones. Por una parte, el Ministerio de Educación, que es el órgano rector que coordina el sistema, que propone políticas, que también está a cargo del financiamiento del sistema, desde ahí toda la política, digamos, y el sistema de subvenciones, por ejemplo. La Agencia de la Calidad, que le corresponde la evaluación de los logros de aprendizaje, cumplimiento de aquello, y dentro de la función el ordenamiento de los establecimientos para poder entregar un servicio de mayor calidad y superar las brechas de calidad que hoy día pueden tener algunos de esos establecimientos. Y un rol muy importante también de la agencia en materia de orientación y en materia de evaluación tiene que ver con la información a la comunidad, ¿no es verdad? O sea, la posibilidad de entregar información desde distintos instrumentos, tanto desde las pruebas estandarizadas como de otras mediciones, como hoy día hace la Agencia de la Calidad, para que tanto las comunidades escolares fundamentalmente tomen mejores decisiones en base a evidencia, en base a información y en base, digamos, a datos que de alguna manera van iluminando las trayectorias de mejoramiento que tienen todos los establecimientos y también iluminando respecto de cuáles son las brechas que evidentemente cualquier establecimiento puede tener. Al Consejo Nacional de Educación, un rol en la materia de aprobación de bases curriculares, planes y programas de estudio, y la superintendencia fundamentalmente le corresponde la función de la fiscalización, tanto del cumplimiento de la normativa como del uso de los recursos, y desde esa perspectiva también ejercer este rol de aseguramiento del derecho a la educación como un aspecto fundamental, digamos, de nuestro sistema. Yo diría que también es importante, aparte de contar brevemente cuál es el fundamento legal que tiene la superintendencia, detenerme brevemente en aquello. La superintendencia es parte de un sistema, no es un órgano propiamente dependiente del Ministerio de Educación, sino que más bien se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Educación, pero tiene fundamentalmente como función poder fiscalizar, digamos, el buen funcionamiento del sistema escolar. En este caso, hoy día se integra el nivel de educación parvularia. Tiene patrimonio propio, por lo tanto tiene también, y también tiene, digamos, una personalidad jurídica, digamos, que le asigna un nivel también de autonomía necesario para poder ejercer esta función en materia de fiscalización. La superintendencia ha definido estratégicamente también una misión que tiene que ver con, fundamentalmente, desde las herramientas legales que la ley que creó el sistema de aseguramiento nos otorga, es poder contribuir a la calidad de la educación desde el nivel escolar y también ahora, como señalaba anteriormente, de la
de la educación inicial, de la educación parvularia, a través de una fiscalización que vele por el correcto cumplimiento de la normativa educacional en Chile. Principalmente aquellos que cumplen funciones directivas sabrán que tiene una complejidad bastante importante, digamos, asegurar el cumplimiento de la normativa al servicio de la calidad de la educación. A su vez, cumplir una función que es bien relevante también, que es poder asegurar un rendimiento, la rendición del uso de los recursos. Todas las escuelas, por ley, tienen que rendir una vez al año el uso de los recursos, y esa es una función fundamental, digamos, para la cual la superintendencia también tiene un rol más especializado. Y también la gestión de las consultas, las denuncias y todos los requerimientos que la comunidad escolar tiene respecto del funcionamiento fundamentalmente de su establecimiento. Y buscamos evidentemente hacerlo con un sentido de eficacia, de eficiencia y de transparencia, para que efectivamente el sistema se vaya desplazando en su conjunto hacia niveles de mayor calidad en la prestación de los servicios educativos. ¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Educación? Fundamentalmente, como yo mencionaba, hay dos que están marcados, digamos, que son yo diría que son los más nítidos, que tienen que ver con la fiscalización, el cumplimiento de la normativa y también del uso de los recursos. Pero existen además otras funciones que son relevantes para que desde esta función los establecimientos y el sistema en conjunto pueda ir moviéndose hacia mejores niveles de desempeño. Junto con lo anterior, la superintendencia tiene una función de interpretación de la normativa que permite de alguna manera facilitar aquello que está contenido, por ejemplo, en las leyes, en las normas, y que requiere de una cierta interpretación que permita operacionalizar esa normativa educacional. Hoy día, por ejemplo, esa potestad que todos los órganos fiscalizadores lo tienen, la Contraloría General de la República y otras superintendencias también lo tienen, lo ejercen a través de circulares y dictámenes, permite aterrizar a nivel, digamos, de la cotidianidad de los establecimientos la normativa educacional. La ley de inclusión estableció, por ejemplo, respecto de esta facultad, de esta potestad, la posibilidad de que la superintendencia se pronuncie respecto de la pertinencia del uso de los recursos en fines educativos, y para eso ejerce esta función. De pronto también hay algunos requerimientos de los propios sostenedores, directores o las propias familias respecto de la aplicación de una determinada normativa, digamos. Y para eso la superintendencia puede pronunciarse a través de estos instrumentos. Yo diría que eso es lo fundamental, y combinando, digamos, también lo que nosotros mencionamos hace un rato atrás, que tiene que ver con la posibilidad de gestionar las consultas, los reclamos y las denuncias de la comunidad educativa, al mismo tiempo que tener un rol, yo diría más bien, enfocado en la promoción y en la difusión. El buen funcionamiento del sistema tiene que ver, yo diría, con tres aspectos fundamentales. Uno, el más importante, yo diría, es contar con proveedores, con establecimientos, con sostenedores que entreguen un buen servicio educativo, porque están, digamos, organizados de una manera eficaz que permita, evidentemente, cumplir con los objetivos educacionales que están definidos en un proyecto educativo particular, utilizar adecuadamente los recursos, ponerlos al servicio de los aprendizajes de sus niños y jóvenes, por una parte. Pero también se juega en la posibilidad de que la comunidad escolar pueda aportar de alguna manera también a que ese proceso de mejora pueda ser sostenido en el tiempo. Identificar áreas de mejora, aportar desde el punto de vista, digamos, de su participación, de sus opiniones, digamos, al desarrollo del proyecto educativo. Y eso también es parte de esta función, digamos, de aseguramiento de la calidad. Y la otra, evidentemente, también el rol que puede tener desde una dimensión más administrativa un organismo de control y de fiscalización como la superintendencia, que evidentemente en el ejercicio de sus facultades puede contribuir también identificando áreas de mejora, ejerciendo también desde el punto de vista de sus facultades administrativas, sancionatorias, eventualmente aplicar algunas sanciones, y también ir gestionando información para que los establecimientos vayan avanzando hacia un desempeño cada día, digamos, más eficiente en materia de administración escolar. Eso yo diría respecto de los roles fundamentales. Nosotros hablábamos desde la misión de la superintendencia hace un rato, cuál debiera ser nuestro objetivo estratégico en términos de aportar a la calidad de la educación. Dijimos que éramos parte del sistema de aseguramiento de la calidad, y la verdad es que nosotros buscamos asegurar ciertas condiciones esenciales para que el servicio educativo se preste de buena forma. Condiciones básicas, esenciales, digamos. No solo, evidentemente, que no podríamos señalar que aseguramos la plena calidad de la educación, pero
aseguramos condiciones mínimas. Asegurar condiciones, por ejemplo, en el acceso y la permanencia es fundamental. Acceso y permanencia tiene que ver en la forma que un niño, un joven, una familia puede ingresar a un establecimiento educacional, que se haga de manera justa y transparente, que esté toda la información disponible, digamos, es fundamental. Otro aspecto fundamental tiene que ver también con asegurar condiciones para el aprendizaje. Desde la lógica de la superintendencia, al fiscalizar la normativa tenemos que asegurar, por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones que tienen los sostenedores respecto de los trabajadores de la educación que están, digamos, vinculados a un establecimiento educacional, cumplir con sus obligaciones laborales básicas, digamos. Asegurar que las horas del programa de estudio se cumplan cabalmente, ¿cierto? Porque efectivamente, si hay una excesiva rotación, digamos, dentro de un establecimiento educacional, eso tiene un impacto directo sobre la calidad de los aprendizajes. Si no hay una estabilidad también respecto de los docentes, digamos, afecta el desempeño, digamos, también del establecimiento y la posibilidad de aprender de los niños y jóvenes. Condiciones para el aprendizaje también respecto de los medios con los cuales cuenta un establecimiento. Esto es fundamental. Condiciones para el aprendizaje también que tienen que ver con las condiciones de calidad de los espacios físicos, la dimensión de la seguridad también de los espacios físicos y también las medidas que los establecimientos pueden tomar para poder asegurar que el espacio de la escuela sea un espacio seguro. Hay mucho que hacer, digamos, efectivamente respecto del rol que le corresponde a un establecimiento en materia de contar, por ejemplo, con protocolos para poder actuar frente a un accidente escolar o frente a una catástrofe, respecto de mantener adecuadamente la infraestructura, hacer las mantenciones que corresponden. Una sala de clase que no está bien mantenida puede constituir, o un espacio como el patio puede constituir un espacio riesgoso si es que no está efectivamente gestionado, no solamente porque cumpla las normas, sino porque efectivamente hay una cierta visión de cuáles son los riesgos, digamos, que pueden estar al interior de una escuela, cuáles son las amenazas que eventualmente la naturaleza puede tener, y para eso uno tiene herramientas súper concretas que poder aplicar en términos de planificar y gestionar esos recursos, y también involucrar a la comunidad, desde los niños hasta la familia, en poder gestionar aquello. En materia de calidad de la convivencia, es una dimensión fundamental. Sabemos que la calidad del vínculo es esencial para poder asegurar aprendizaje, y que también la convivencia es un aprendizaje en sí mismo. Por lo tanto, la superintendencia, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que le corresponde supervisar o fiscalizar? Que se cumplan las condiciones mínimas en materia de organización de la escuela. Aquí los directores de escuela saben perfectamente cuáles son algunas de estas obligaciones, ¿cierto? Algunas están consagradas en las leyes, como contar con normas, un reglamento de convivencia, que es parte del reconocimiento oficial, por ejemplo, contar con comités o con equipos de convivencia escolar que de alguna manera también permitan gestionar con el conjunto de la escuela, digamos, este aspecto, dimensionar cuáles son los activos que tiene la escuela en materia de capacidades, cuáles son las brechas que tiene que también cubrir en materia de capacidades para gestionar adecuadamente la convivencia, en fin. Y también las iniciativas que vayan directamente vinculadas a poder potenciar una convivencia escolar respetuosa en cada uno de nuestros establecimientos. En materia de participación también, efectivamente, también existe una serie de espacios de participación que son los mínimos, ¿cierto? A la superintendencia no le corresponde observar sino aquellos espacios que están consagrados, digamos, especialmente en la ley. Hoy día existen consejos escolares, por ejemplo, los centros de alumnos cuando se constituyen también tienen una cierta, digamos, normativa básica que permite que la participación de los niños y jóvenes se haga de manera efectiva, que se haga de manera transparente, digamos, que también respete la dignidad de cada uno de ellos, en fin. Y yo diría que fundamentalmente también un rol en lo que tiene que ver con el uso de los recursos. Respecto al uso de los recursos, nosotros planteamos aquí una cuestión esencial, es que cualquier proyecto educativo, para poder cumplir su promesa y poder cumplir su declaración, tiene que tener alineados todo lo que significan los recursos, desde la gestión de personas hasta los recursos que provienen, en el caso del mundo público, subvencionado y municipal, que proviene del uso de la subvención. Es decir, organizar, planificar y gestionar el uso de los recursos al servicio de un proyecto educativo, también de una estrategia de mejoramiento y de desarrollo, digamos, de los niños y jóvenes que allí estudian, que sea eficaz. Esto
normalmente el tema del uso de los recursos aparece como un poco desacoplado o al margen, digamos, de las otras funciones que son muy, muy centrales, digamos, lo que es la gestión escolar, como fundamentalmente tiene que ver con la gestión pedagógica, ¿cierto? Lo que nosotros planteamos es que el uso de los recursos es parte de la organización y de la gestión escolar, tiene que ocupar un lugar, pero tiene que tener un sentido, ¿cierto? Tiene que tener una finalidad y tiene que buscar el mayor impacto posible en agregar valor al proceso, digamos, educativo que se desarrolla en cada escuela. Así que desde esa perspectiva, la superintendencia cumple un rol de control, pero también de retroalimentación, en lo que significa ir monitoreando el correcto uso de los recursos que se reciben a lo largo del sistema escolar. Nosotros hemos definido en nuestra estrategia también, hemos hecho algunas definiciones que son importantes para poder enfocar nuestra gestión. Una tiene que ver con identificarnos también dentro de la función de garante del derecho a la educación. Más rato lo vamos a ver esto como un sistema más amplio, ¿cierto? La superintendencia tiene un rol bien fundamental en lo que es la garantía del derecho a la educación por su rol de fiscalización y también de promoción del ejercicio del derecho a la educación. No es el único, efectivamente. Es un rol compartido, distribuido, pero a la superintendencia le corresponde desde el punto de vista administrativo cumplir un rol que es fundamental. Reafirmando lo que decía también, contribuir a asegurar el buen uso de los recursos para que efectivamente cumplan la finalidad para los cuales fueron destinados, digamos, y que tienen que tener evidentemente un impacto en mejorar la calidad de la educación a nivel de cada establecimiento. Lo otro que es muy importante, y yo diría que esta es la idea de poner foco en la escuela y en el liceo, es decir, nosotros ahora le vamos a agregar el jardín infantil en la perspectiva de incluir a todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación media. Es importante no perder de vista cuál es el escenario donde se produce los procesos, digamos, educativos y donde uno efectivamente puede asegurar la calidad de la educación. La calidad de la educación no se asegura por la existencia de la normativa ni por la existencia de todas las instituciones que configuran el SAC, sino que más bien porque existe un establecimiento educacional que utiliza sus recursos y se organiza de una determinada forma para cumplir de mejor manera con sus objetivos. Y yo diría que desde ese punto de vista el desafío para la institucionalidad, que recordemos el sistema de aseguramiento es bastante nuevo, tiene apenas 4 años desde que se puso en marcha, es poner al centro cuáles son aquellos procesos del establecimiento, cuáles son aquellas necesidades del establecimiento que son críticas para poder asegurar calidad. Y en torno a eso ejercer las funciones que cada uno le corresponde. Eso en tercer lugar. El control de la calidad de educación como en variadas dimensiones, como yo mencionaba hace un rato, y también promover una cultura de la mejora continua. Esto es una evolución, digamos, de lo que está establecido en la ley en términos a la fiscalización, como desde la perspectiva solamente del aseguramiento o del control, digamos, de la normativa. Esto tiene que ver con ir un poco más allá. Es decir, la normativa es una condición fundamental, necesaria para asegurar calidad, pero no suficiente. Los procesos de aseguramiento de la calidad requieren de trayectorias de mejora, de sistemas de mejoramiento continuo, para lo cual la normativa, el uso de los recursos son herramientas, pero que tienen que estar conectadas con una estrategia más grande. Es decir, cómo yo voy dando saltos en materia de mejoramiento educativo. Hay distintas dimensiones donde uno podría dar ejemplos, donde uno cumpliendo la normativa no logra dar saltos en materia de calidad de la educación. Es decir, todo lo que conversamos hace un rato respecto de la gestión de la convivencia tiene una serie de obligaciones para los establecimientos. Uno podría tener un reglamento interno que cumpla con la normativa, por ejemplo, que esté informado adecuadamente al Ministerio de Educación, que establezca, por ejemplo, cuáles son las medidas disciplinarias que ahí tienen que estar contenidas, en fin, cumplir formalmente con todo aquello. Sin embargo, ese instrumento no está alineado con un buen diagnóstico y por lo tanto no empujar hacia una mejora continua de lo que tiene que ver con, por ejemplo, los indicadores en esta materia. Y por lo tanto uno tiene que mirarlo de manera más amplia, tiene que mirarlo de manera más sistémica. Desde ese punto de vista, las instituciones que conformamos el sistema de aseguramiento de la calidad tienen una responsabilidad también en la coordinación y en la articulación. Parte de lo que hace la Agencia de la Calidad retroalimentando a las escuelas, por ejemplo, cuando se desarrollan estudios, cuando se aplican encuestas en materia de convivencia, aporta también a una mejor gestión. Lo que hace la superintendencia también desde el punto de vista de identificar dificultades, problemas
vulneraciones de derechos también aporta, y todo lo que pueda hacer el Ministerio de Educación como política general también. Pero eso tiene sentido solo en la medida que concurra y se gestione adecuadamente al interior de cada establecimiento. Avanzando un poco más ya en definiciones, digamos, cómo entendemos nosotros este enfoque de derecho, es decir, que fundamentalmente identificamos 3 principios que guían el enfoque de derecho en educación, digamos. Uno tiene que ver con la responsabilidad fundamental que tiene el Estado como garante de los derechos de los niños y las niñas en el sistema escolar. No solamente en el sistema escolar, pero hoy día estamos hablando de la esfera de la escuela. Por lo tanto, al Estado le corresponde promover y garantizar el ejercicio de los derechos de los niños en el ámbito de la escuela. En los derechos de los niños entendidos con el sentido, evidentemente, de asegurar el interés superior del niño, de buscar el bienestar y el desarrollo integral de los niños y empujar, digamos, hacia una experiencia educativa que permita su pleno desarrollo en las distintas dimensiones que le corresponden, ¿cierto? Lo segundo, y que es fundamental y que también está en la Convención de los Derechos del Niño como un aspecto central, tiene que ver con el principio de la participación, es decir, cómo también los niños son parte, digamos, de su propio desarrollo, y también cómo, de alguna manera, la educación también es capaz de incorporar la participación y la visión de los niños en las distintas acciones que le involucran y los asuntos que son importantes, digamos, para su desarrollo. Esto, evidentemente, tiene que ver con desarrollar espacios educativos que sean, obviamente, pertinentes para poder producir la participación de todos los niños. En un rato más vamos a hablar un poco sobre, evidentemente, cómo se relaciona esto con el tema de la inclusión, pero la participación tiene que ver no solamente con aspectos formales, sino que fundamentalmente en la educación, cómo todos los niños pueden participar de una experiencia educativa, cómo todos los niños pueden no solamente ingresar a una escuela, eso está muy bien, digamos, hay países de nuestra región que tienen dificultades para asegurar el acceso, pero que esa participación permita aprender, que le agregue valor, digamos, al desarrollo integral de nuestros niños. Yo diría que es un aspecto fundamental. Y también conocer cuál es la percepción, digamos, y la visión que tienen los niños en torno a las propias estrategias que desarrollamos como sistema. Y lo tercero, que es central, es el principio de la no discriminación arbitraria. Ningún niño ni niña del sistema puede ser discriminado por razón de elementos que tengan que ver o aspectos que tengan que ver con su origen, con sus preferencias religiosas, digamos, con su orientación sexual, porque todos aquellos aspectos tienen que ver con la propia configuración e identidad, digamos, de cada persona, y merecen evidentemente nuestro respeto y también de un sistema y de un sistema escolar también, y de una escuela que de alguna manera puede asegurar la presencia de la mayor diversidad, digamos, de niños y también de familias en nuestro sistema escolar. Yo diría eso como 3 principales definiciones fundamentales. Hablamos desde la perspectiva de la garantía de derechos, que son las instituciones las responsables, las instituciones en este caso especialmente el Estado, de hacer cumplir o crear y generar condiciones para el respeto y el ejercicio de los derechos a la educación. Cuando hablamos de los derechos de los niños, hablamos de los derechos humanos, por lo tanto eso corresponde a derechos que son inherentes a la persona, ¿cierto? Son derechos que le corresponden por el solo hecho de ser niño y de ser persona, y que requieren de una especial protección por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, digamos, ¿cierto? Porque de alguna forma, si es que no existe una acción deliberada y sistemática de parte fundamentalmente del mundo adulto y principalmente también del Estado, evidentemente que existe una cierta asimetría y una vulnerabilidad para que este grupo, que es tan importante como son los niños y las niñas, puedan ejercer efectivamente este derecho. Los derechos humanos estipulan una responsabilidad legal también, como yo decía, del Estado para hacer cumplir y generar condiciones para este ejercicio pleno a nivel de nuestro sistema escolar. Aquí hay un esquema que es interesante compartir respecto de cómo, mirado desde el sistema escolar, se estructura un sistema de garantía del derecho a la educación. Cuando nosotros hablamos de las instituciones del Estado, nosotros nos mencionábamos evidentemente al Ministerio, en este caso al Ministerio de Educación, la Superintendencia y la Agencia de la Calidad, y otros actores que también participan en la gestión del sistema escolar, en la provisión, en fin, en el apoyo.
Pero también, y eso en primer lugar, digamos, ¿cierto? Pero también la comunidad escolar y también la comunidad escolar organizada cumple un rol importante en materia de garantía del derecho a la educación que nos asiste fundamentalmente como adultos. Y las familias que son, evidentemente, no solamente son usuarios, sino que son fundamentalmente también actores y que también pueden contribuir a esta garantía de derechos. Normalmente para poder cumplir eficazmente este ejercicio del derecho a la educación tiene que haber un diálogo y una articulación entre estos tres mundos, por decirlo de alguna forma. Si el Estado no genera condiciones, pero además no existen espacios para la comunicación y para el desarrollo, por ejemplo, de esta visión y de este enfoque, también a nivel de comunidad escolar, evidentemente, las dificultades para su ejercicio efectivo pueden aumentar. Y desde el punto de vista de cuáles son los espacios concretos y eficaces que puede tener un establecimiento para poder contribuir y resolver situaciones que tienen que ver con el desarrollo de los niños en el ámbito de la educación, también son fundamentales. Aquí lo central, y nos miramos la otra dimensión, digamos, de este esquema de garantía de derechos, tiene que ver con la consideración del niño como sujeto de derecho. Es decir, los niños, las niñas y los adolescentes son titulares, en este caso, de derecho, y en el ámbito del derecho a la educación eso tiene expresiones bien concretas. Y nuestro rol fundamentalmente tiene que ver con la generación de condiciones para que se puedan ejercer. Aquí, fundamentalmente, analizar cuáles son aquellos aspectos del derecho de los niños y el derecho a la educación que uno puede observar de manera nítida, digamos, en el ámbito de la educación. Uno, el derecho a la educación se ejerce fundamentalmente al momento de acceder, ¿no es verdad? O sea, en la medida que una persona, en este caso un niño, intenta ingresar a un establecimiento educacional, hoy día existen procesos, la ley de inclusión regula evidentemente esta materia, con la ley general de educación ya existían normas, pero hoy día esto se transforma en una política más universal. Procesos de admisión, lo fundamental aquí es garantizar que estos procesos sean no discriminatorios. Yo diría que esa es la distinción fundamental. Eso significa, para que no sean discriminatorios, que tengan criterios objetivos, que sean transparentes, que entreguen toda la información, digamos, en este caso, a la familia, y que evidentemente, como yo decía, no incorporen prácticas que pueden ser discriminatorias. Hoy día existen aún, lamentablemente, nosotros lo vemos, digamos, en el análisis de las denuncias, de las consultas que recibimos, establecimientos que mantienen ciertas prácticas que pueden ser discriminatorias en el acceso. Pedir, por ejemplo, certificados de salud compatibles con la educación, pedir, por ejemplo, certificados de bautismo para indagar respecto de la religión, digamos, que profesa una determinada familia, a pesar de que en Chile existe libertad de culto, indagar si los padres están casados o no están casados. Hay miles de ejemplos, no quiero ahondar en eso, pero que de alguna manera generan filtros que son arbitrarios porque no tienen un fundamento racional. Hoy día podemos decir que son ilegales, pero que efectivamente limitan el acceso a la educación, y eso es parte de la garantía de derechos. Otro tiene que ver con las condiciones de permanencia, ¿cierto? A recibir una educación adecuada, oportuna e inclusiva. Esto tiene que ver con la calidad de cómo se produce la permanencia de nuestros estudiantes al interior de los establecimientos educacionales. Si tienen todas las oportunidades para poder desarrollarse plenamente. Sabemos que la educación por naturaleza, digamos, tiene como desafío desarrollar capacidades en niños que son diferentes. Pero sabemos también que existen dificultades de pronto para poder incluir a un determinado tipo de niños. Cómo las escuelas gestionan, por ejemplo, los distintos ritmos de aprendizaje. ¿Qué pasa con aquellos niños que tienen dificultades de aprendizaje? ¿Cuáles son las estrategias que cada escuela tiene para que esos niños no se vayan quedando atrás? ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones también que son pertinentes para poder generar, digamos, procesos educativos que sean también pertinentes y de calidad? En fin, hay una serie de elementos que tienen que ver con la calidad de la permanencia. Hace un rato hablamos de la participación. En este caso también tiene que ver con la calidad de la permanencia. Lo otro tiene que ver con un aspecto ya más, en una dimensión más amplia de lo que entendemos por calidad de la educación, y es que la
la experiencia educativa también que se ofrece permite también desarrollar aspectos fundamentales de la persona humana, ¿cierto? Tiene que ver con cómo fomentamos un desarrollo más integral de la persona humana dentro del establecimiento. Todas sus habilidades, todas sus capacidades, también cómo conjugamos los intereses de niños y jóvenes respecto de nuestra oferta, de nuestro proyecto educativo, ¿cierto? Efectivamente, es un desafío permanente, porque efectivamente también los proyectos tienen un sello, los proyectos educativos tienen una orientación, pero el desafío es que esa orientación no excluya a nadie, sino que permite también aprovechar los talentos y las capacidades, los ritmos y las dificultades que pueden tener. Y también hacernos cargo de situaciones que pueden requerir un tratamiento especial. Hoy día tenemos, por ejemplo, en materia de niños con necesidades educativas especiales, existen políticas para poder abordar, digamos, institucionalmente este tipo de nivel. La idea más bien es cómo las escuelas van avanzando en materia de inclusión a partir de una comprensión de que efectivamente a todos nos compete y nos corresponde esforzarnos al máximo para que todos los niños puedan tener mejores oportunidades de aprendizaje. También en materia de participación, derecho a la educación también es derecho a participar, como hemos dicho, la vida cultural, deportiva y recreativa en un establecimiento. También a participar significa asociarse, digamos, para desarrollar iniciativas, proyectos, para asociarse también, para representar los intereses, digamos, de los estudiantes en las distintas etapas de desarrollo. Esto no solamente en la enseñanza media, sabemos también que hay muchas organizaciones de niños en enseñanza básica, incluso primer ciclo, digamos, que también les interesa aportar, que tienen opinión y que también es importante generar los canales adecuados para aquello. También participar respecto del desarrollo de su aprendizaje, ¿cierto? Cada vez es más frecuente que las escuelas también van retroalimentando mejor los resultados de aprendizaje y los logros, digamos, que van obteniendo sus estudiantes también en consulta con los niños, digamos, cuánto van aprendiendo, cuánto les falta, digamos, por incorporar, por aprender, en fin, también es parte de un ejercicio más sistemático. Yo también puntualizar tal vez desde el punto de vista más institucional de nuestro servicio cuáles son, en esta lógica de rol de garante, cuáles son las herramientas con las cuales hoy día estamos trabajando para poder gestionar esta dimensión. Uno tiene que ver fundamentalmente con la orientación y la información. La superintendencia tiene un área especializada en materia de información a la comunidad, en materia de orientación a la comunidad. Visitamos también comunidades, visitamos localidades apartadas. La superintendencia tiene una estructura territorial a nivel regional, a diferencia del Ministerio de Educación que llega hasta el nivel provincial. Por lo tanto, yo diría que en casi todas las regiones generamos espacios donde nos desplazamos a capitales provinciales o nos desplazamos a determinadas comunidades, digamos, apartadas para poder entregar información, por ejemplo, de cuáles son las novedades o cuáles son los cambios que introduce la nueva normativa educacional, orientar, informar respecto de, por ejemplo, aspectos que son fundamentales en materia de gestión de la convivencia escolar, como cómo elaborar un reglamento de convivencia escolar que permita una adecuada gestión de este tema. En fin, hay un ámbito que es bien importante y que lo ejercemos de manera presencial y también lo ejercemos a través de medios como el que estamos conversando hoy día. Existen distintas estrategias, redes sociales, en fin, es un aspecto bien interesante. Lo segundo, como desde el punto de vista de recepción de consultas y denuncias. La superintendencia recibe anualmente cerca de 12.000 denuncias, que es un aspecto, pero también recibe una serie de otros requerimientos de la ciudadanía, que gatillan también algunos directores y profesionales, digamos, de la educación que me escuchan entenderán lo que digo, también gatillan requerimientos hacia los establecimientos en atención a poder resolver aquellas dudas y consultas, ¿cierto? Pero también genera un aspecto que es muy importante, que tiene que ver con el conocimiento y con la información que se produce a partir de la gestión de estas consultas, reclamos o denuncias, ¿cierto? Hoy día tenemos un cierto mapeo de cuáles son aquellas dificultades que está teniendo el sistema respecto de cómo gestionar especialmente aquello que tiene que ver con el vínculo entre personas al interior de los establecimientos educacionales o de
determinados aspectos de la normativa educacional a partir de este feedback y esta comunicación permanente que tenemos a través del sistema. Se incorpora también una nueva herramienta que es la mediación escolar, y también nosotros ejercemos nuestro rol de garante a través de los programas y de las acciones de fiscalización que son algunas remotas, es decir, se hacen desde los datos, desde la información que podemos observar a través de bases de datos, consulta del INEFE, y otra que es la fiscalización más presencial, aquella donde va un fiscalizador para el establecimiento y desarrolla un procedimiento formal de auditoría o de revisión, digamos, según sea el caso. Y la otra tiene que ver con la posibilidad de aplicar sanciones frente a la vulneración de la normativa educacional. Uno para atrás. Muchas gracias. Nosotros tratamos de conjugar, como yo mencionaba hace un rato, esta labor, yo diría en el ámbito más bien administrativo, también con uno que es muy importante, que tiene que ver con la promoción y con la posibilidad de ir transmitiendo mensajes de manera más simple y de manera más directa también a distintos actores de la comunidad para poder hacer más fácil, digamos, la comprensión de la normativa educacional y también la promoción de la garantía del derecho a la educación para evitar situaciones de discriminación arbitraria, para evitar situaciones de maltrato, para evitar situaciones que vulneren en definitiva los derechos de los niños en el ámbito de la educación, y también que generen conductas que sean más proactivas, que generen también o que destaquen aspectos que son positivos de el funcionamiento de nuestro sistema educacional. Digamos, hoy día estamos trabajando también desde la perspectiva de la identificación de buenas prácticas, es decir, cómo también los establecimientos educacionales, con las normas que tienen, con la organización que tienen, están desarrollando iniciativas que son de valor agregado y que pueden ser buenos ejemplos para otras escuelas, en distintos ámbitos. En el ámbito de la participación, en el ámbito de la convivencia, en el ámbito de la seguridad, en fin, y probablemente a partir del próximo año vamos a poder también tener una convocatoria más amplia para poder tener toda esa fuente de información que es muy importante, porque evidentemente la mejora, como hemos señalado anteriormente, también tiene mucho que ver con la capacidad que los establecimientos están desplegando en la actualidad para poder abordar o desarrollar sus proyectos educativos. Eso fundamentalmente. Y quisimos hacer esta es la segunda parte, digamos, de la presentación, un zoom a un aspecto que es bien potente, digamos, en lo que tiene que ver con la garantía del derecho a la educación. Dentro de las dimensiones y del ejercicio del derecho a la educación, un aspecto central tiene que ver también con el derecho a tener un trato digno y respetuoso. Y eso se relaciona con la calidad de la convivencia escolar, con la calidad, digamos, de los vínculos que se establecen al interior de la escuela. Y queremos compartir un poco nuestra visión también a partir de lo que nos toca hacer y también a partir de lo que creemos que es importante intencionar hacia adelante en nuestro sistema escolar. Bueno, existe una política de convivencia escolar, ahí está una definición de lo que se entiende por una convivencia armónica en el ámbito de la escuela, y qué es lo que potencia o pretende potenciar desde el punto de vista del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Pero lo importante es tener una visión más amplia, planteamos nosotros, ¿cierto? La convivencia escolar vista como un aspecto fundamental para asegurar mejores aprendizajes, desde el punto de vista de la calidad del clima escolar que se pueda gatillar y de las relaciones que están ahí, y también no solamente como un resultado de aprendizaje, sino también como parte del desarrollo. Es decir, la convivencia en sí mismo es un aprendizaje, no solamente como condición o medio para obtener un resultado al final, digamos, del camino, sino que en sí mismo es un aprendizaje que requiere de un trabajo sistemático, transversal, como sabemos también, y que es fundamental para el desarrollo personal y social de las personas, digamos. O sea, ahí hay una doble dimensión que tenemos que tener presente como perspectiva general. Desde el punto de vista de la calidad, bueno, la Agencia de la Calidad ha hecho algunas definiciones, ¿cierto? Ha identificado 7 factores que son determinantes, 2 de los cuales son directamente vinculados con los temas de convivencia. Uno, la generación de ambientes de respeto, ¿cierto?, y valoración del otro, y también el buen trato. Ambos factores están
de alguna manera, en la perspectiva del trabajo que hace la agencia, medido a través de indicadores de desarrollo personal y social. Y son fundamentales para tener esta visión más integral de la calidad de la educación. Pero al mismo tiempo, sabemos la incidencia que tienen también en, como hemos dicho, en asegurar mejores resultados. Tiene una incidencia importante. Efectivamente, aquellos establecimientos que logran espacios armónicos, espacios de respeto, espacios cuidados, espacios protegidos, espacios bien tratantes, como es el concepto que hoy día trabajamos, efectivamente están en mejores condiciones de poder agregar valor en materia de aprendizaje. Hace la diferencia generar ambientes de respeto y ambientes de buen trato. En las mediciones que contamos, digamos, a través del CIMSE, eso se puede evidenciar. El punto es qué estrategia estamos desarrollando para poder potenciar y gestionar eficazmente este aspecto. Hasta hace algunos años atrás esto se veía como un aspecto secundario en materia de calidad. Hoy día observamos que tiene que ver con un aspecto central, fundamental. No son dos cosas distintas. Calidad de la educación y calidad de la convivencia escolar son dos variables de un mismo concepto. En materia de convivencia escolar, y si ya hablamos, aterrizamos un poco más cuáles son las herramientas con las que el sistema cuenta, con las que cuentan los establecimientos, evidentemente hay un aspecto desde la perspectiva del rol que le corresponde a la superintendencia, que es fundamental, que tiene que ver con la normativa, ¿cierto? Y la normativa está en distintos instrumentos que están a distinto nivel, por decirlo de alguna manera. Hay un nivel que tiene que ver con tratados internacionales que protegen los derechos de los niños y también el derecho a la educación. Fundamentalmente la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro país suscribió en 1990, por lo tanto se transforma en una obligación, se incorpora a nuestra legislación. Otro aspecto importante, no lo voy a mencionar todo, pero lo fundamental tiene que ver con la Ley General de Educación, que también establece un marco general, una definición también de educación, digamos, de calidad, y también establece un catálogo de derechos y de deberes también de los distintos integrantes de la comunidad escolar. Es un marco fundamental, digamos, en materia de cómo se gestiona también la convivencia escolar como un elemento central. Una normativa más reciente, que es la Ley de Violencia Escolar, que establece obligaciones bien precisas a la escuela, a los establecimientos en materia de gestión de la convivencia escolar, especialmente en la generación de reglamentos, la generación de protocolos, de comités de convivencia, de encargados de convivencia, en fin, y que constituyen, yo diría que la convivencia escolar, sin perjuicio que la clave más bien tiene que ver en cómo cada escuela está siendo capaz de leer sus dificultades o también sus aspectos valorables, digamos, en materia de gestión de la convivencia escolar. Y evidentemente también la ley de inclusión, que vamos a ver inmediatamente, y la política nacional de convivencia escolar, que esta es una versión, la última versión es del año 2016, ¿sí? De 2016. En Chile existe política nacional de convivencia escolar desde el año 2001 aproximadamente, por lo tanto es una actualización de una política que lleva un buen tiempo en nuestro sistema, que de alguna manera identifica cuáles son los focos y cuáles son los ejes y las prioridades estratégicas en materia de gestión de la convivencia escolar en todo nuestro sistema escolar. Detenerme brevemente en lo que es la ley de inclusión. Introduce en materia de buena convivencia, y si uno lo quiere mirar también de respeto a la dignidad y a la dignidad de todos los integrantes de la comunidad escolar, evidentemente, pero también con foco en niños, niñas y adolescentes. 4 aspectos fundamentales. Primero, el principio de la no discriminación arbitraria e inclusión. Eso está definido por ley, es decir, cada proyecto educativo hoy día y cada reglamento de convivencia tiene que adscribir a este principio fundamental. No se pueden establecer discriminaciones arbitrarias, no se pueden establecer, por ejemplo, en las normas de convivencia, medidas que discriminen arbitrariamente a un niño, a una niña o a un adolescente, como nosotros mencionábamos anteriormente. Si se aplica una discriminación arbitraria, quiere decir aquella discriminación que no tiene un fundamento racional, evidentemente no puede ser aplicada. Porque eso excluye y eso impide la participación, digamos, de un aspecto que ya está garantizado, como hemos dicho anteriormente. Lo segundo tiene que ver con el principio de la gratuidad progresiva. Eso está en la ley de inclusión, la medida que elimina
elimina el copago, el financiamiento compartido, en la medida que se entendía que el financiamiento compartido era un elemento que de alguna manera limitaba el acceso en la medida que no todas las familias tenían iguales condiciones de financiar este copago, ¿cierto? Y poder no poder asistir a un determinado establecimiento educacional. El principio de la dignidad del ser humano y la educación integral también es fundamental y la ley de inclusión lo consagra. Y eso es bien importante porque eso tiene que dialogar muy bien con los otros fundamentos de nuestro sistema escolar. Nosotros tenemos garantizado ¿cierto? El derecho a la educación por una parte, la libertad de enseñanza, pero esta libertad de enseñanza también tiene que siempre tener respeto, digamos, y atención a lo que significa la dignidad y el respeto a las personas humanas, digamos, y a su desarrollo integral. Y otro aspecto fundamental tiene que ver con el principio de la asociación, fundamentalmente con el derecho a poder participar o de manera organizada en las esferas pertinentes, digamos, dentro de nuestro establecimiento educacional. Siguiendo con la ley de inclusión, hay, yo diría, una dimensión que es bien importante en materia de garantía del derecho a la educación, que es la forma y el modo en que se regulan las medidas disciplinarias del interior del establecimiento educacional. La primera que queremos destacar es que de manera explícita define que las medidas disciplinarias deben tener un sentido formativo y tienen que también proponer, en la misma lógica, medidas de apoyo pedagógico y psicosociales para el desarrollo de los niños. Es decir, no podemos apostar a que la disciplina de los niños, que es un aspecto fundamental, y la disciplina dentro de una organización como una escuela, que es fundamental, solo dependa de la capacidad que tengan de aplicar sanciones al final, digamos, de que se produzcan algunos hechos que puedan merecer alguna sanción. Tiene que haber todo un desarrollo previo, ¿cierto?, que es parte del rol formativo fundamental de la escuela, que tiene que ver con desarrollar esta otra dimensión, este otro fundamento. Yo no puedo esperar un trato respetuoso entre los estudiantes de un establecimiento educacional o entre los estudiantes y las personas que trabajan, las personas adultas que trabajan con esos niños, si es que yo también previamente no he desarrollado sistemáticamente una estrategia también formativa en torno a lo que significa ese trato respetuoso respecto de los otros, ¿cierto? Y yo diría que es un aspecto fundamental. Otro tiene que ver con que todas las medidas disciplinarias que se apliquen tienen que estar contenidas en la ley, tienen que estar contenidas conocido, digamos, y parece que se cayó la imagen. Deben estar contenidas en un reglamento interno, ¿cierto? O sea, es decir, uno no puede aplicar medidas que no sean parte, digamos, de esa definición. Y todas las escuelas de Chile tienen reglamento interno, todas las escuelas de Chile tienen obviamente la posibilidad de proponer uno. Y el tercer aspecto es que esta normativa, que es particular de cada escuela, tiene que ajustarse a la normativa educacional en general. Es decir, uno no podría incorporar normas en un reglamento interno que esté en contra de una ley que ya existe, digamos. Eso sería fundamental, y por lo tanto cuando se contienen normas en reglamento interno que se contradicen con la legislación que ya existe, se entiende que esas normas de ese reglamento se entienden por no escritas. Sí, bueno, yo para ir avanzando, también quería mencionar un aspecto importante respecto de la sanción más drástica, digamos, que contiene nuestro sistema educacional, que es la posibilidad de expulsión o cancelación de matrícula. La ley de inclusión respecto de esto efectivamente establece una regulación donde plantea que esta medida es posible, pero tiene un carácter excepcional. Al igual que anteriormente mencionamos, tiene que estar contemplada en el reglamento interno. Uno no podría aplicar si esta medida no está debidamente establecida en el reglamento interno. Y debe ajustarse también a las normas del debido proceso, que es un aspecto bien central. Si uno quiere aplicar esta medida, que tiene que ser, excepcional, cuando no existe una alternativa mejor, cuando efectivamente se atenta gravemente contra la seguridad o la integridad de algún miembro de la comunidad escolar, y no existe una medida mejor, esa medida tiene que estar fundada y tiene que también ser el resultado de un proceso
de un debido proceso, como decimos, es decir, donde exista la posibilidad que, en este caso, el estudiante y la familia pueda primero conocer las razones por las cuales se le propone esta medida tan drástica y también que tenga la posibilidad de hacer sus descargos. Es bien importante, yo creo que ha sido un tema poder instalar esta lógica que efectivamente también tiene que ver con formación ciudadana y cómo nosotros también vamos aprendiendo a ejercer nuestros derechos y nuestras responsabilidades dentro del sistema y cómo las escuelas se van ajustando a este concepto. Y lo otro que es importante es que todas medidas que digamos que corresponden a esta categoría, ¿cierto?, tienen que ser informadas a la Superintendencia de Educación. Enseguida también quería compartir con ustedes algunos de los datos y las cifras que nosotros, para hacernos un panorama, porque cuando hablamos de las facultades, hablamos del sistema como en general, de pronto puede resultar un poco como teórico si es que uno no ve qué es lo que hoy día está observando en el sistema, ¿cierto? Cómo está funcionando. Nosotros vamos a compartir con usted un poco la perspectiva desde lo que los ciudadanos, los integrantes de las comunidades educativas están solicitando a través de la Superintendencia de Educación. Primero, en materia de consulta, recibimos al año aproximadamente 7.500 consultas en distintas materias. Nosotros identificamos aquí las que tienen más alta frecuencia. Medidas disciplinarias, que es un poco el tema que estamos hablando, representa un 31% de las consultas. Situaciones que afectan la integridad física o psicológica, un 26%. Exigencia de cobro indebido, un 14%. Procesos de admisión y matrícula, un 9%. Otros temas, un 20%. Yo diría que es importante. Otra dimensión también fundamental tiene que ver con las denuncias que estamos recibiendo a nivel nacional. Yo tengo los datos aquí del 2013 al 2015 y identificamos cuáles son las tres principales causas por las cuales las familias o los integrantes de la comunidad escolar están acudiendo a la superintendencia. La primera, y que tiene una incidencia muy alta, es denuncias relacionadas con maltrato a estudiantes, ya sea entre estudiantes o a estudiantes, y también a docentes o asistentes de la educación. Eso representa, en los datos del 2015, un 37%, son cifras similares a los años anteriores, es una cifra importante, digamos, dentro del universo de 12.000 denuncias que recibimos anualmente. Y la segunda tiene que ver con la aplicación de medidas disciplinarias consideradas por los denunciantes como injustas o arbitrarias. Un poco tiene que ver con lo que mencionamos hace un rato, es decir, por ejemplo, que se aplique una medida disciplinaria de manera desproporcionada, que se aplique una medida disciplinaria que no esté contenida en el reglamento interno, las suspensiones de alumnos que injustificadas, digamos, la devolución de los estudiantes a la casa, digamos, por distintas razones, en fin. Y la tercera, que es muy relevante, la tercera causal de discriminación es la relacionada con discriminación. Y ahí les voy a mencionar algunos aspectos fundamentales. Sobre maltrato, que dijimos que era más de un tercio de las denuncias que recibimos, aquí fundamentalmente recibimos denuncias que están categorizadas como denuncias maltrato psicológico o maltrato físico. Hay una proporción importante de las denuncias que recibimos de maltrato que tienen que ver con situación de maltrato entre pares, agresión entre pares, y que normalmente lo que uno más observa, ¿cierto?, en los medios de comunicación, pero también hay una situación que es importante, digamos, en materia de frecuencia, que tiene que ver con situaciones de maltrato denunciadas de adultos a estudiantes. Y en lo que conversamos hace un rato atrás, es relevante tenerse un segundo acá, porque nosotros como adultos y como sistema, evidentemente, tenemos un rol de garante en torno a situaciones que puedan vulnerar o afectar la integridad de los niños y jóvenes. Por lo tanto, tenemos que tener ojo respecto de cómo están funcionando, digamos, este tipo de relaciones. Y otra que también, a pesar de que tienen una frecuencia menor en nuestro registro, pero que también son igualmente preocupantes, tiene que ver con situaciones de maltrato hacia los docentes o asistentes de la educación. Conocemos variados testimonios, digamos, de profesores que han sido agredidos, en algunos casos por estudiantes y mayoritariamente también por algunos apoderados que no han sabido resolver adecuadamente una dificultad o una petición y ha terminado con situaciones de agresión, algunas incluso muy violentas. Evidentemente, todas las formas de maltrato merecen nuestra atención. Este es un fenómeno bien transversal. Aquí uno no podría decir que la situación de maltrato está alojada en un solo segmento de nuestro sistema. Esto
Esto está igualmente presente en la educación particular subvencionada, municipal y particular pagada, más o menos con proporciones relacionadas con la matrícula, y también está presente en los distintos niveles educativos, desde el primer ciclo básico hasta la enseñanza media. Por lo tanto, hay un tema que es relevante, digamos, de cómo estamos enfrentando. La tercera causal por la cual hemos mencionado de denuncia tiene que ver con la discriminación, y la discriminación, también sabemos, está muy vinculada y muy correlacionada con el maltrato, ¿cierto? Con situaciones de maltrato. Muchas situaciones de agresiones arrancan de situaciones previas de discriminación, insultos, bromas, agresiones, en fin, que tienen que ver con las características a veces físicas de algunos compañeros, que arrancan por ejemplo, del rendimiento escolar, de aquel que le va mal, en fin, del origen del país, de origen, digamos, de algunos de los estudiantes, en fin, y se van incubando situaciones que, si no son abordadas oportunamente, pueden derivar en situaciones de maltrato, y que tiene efectos muy negativos respecto tanto del desarrollo personal, evidentemente, de estos niños, pero también de las posibilidades, digamos, de desempeñarse adecuadamente en el sistema escolar. Afecta el rendimiento, tiene un impacto también en lo que es la permanencia. En muchos casos los niños terminan abandonando el sistema por esta razón. Bueno, terminando con esta serie, digamos, de datos, respecto de las medidas disciplinarias que incurren o que implican exclusión, nosotros identificamos las principales: la no renovación de la matrícula, evidentemente, la suspensión de clases, la expulsión, la devolución de alumnos a los establecimientos. Esto siempre se discute respecto a la pertinencia y la utilidad de esa medida, la condicionalidad de la matrícula, la suspensión de la graduación, que uno podría decir que a veces no forma parte del plan de estudio, pero que sí simbólicamente tiene un alto valor, digamos, para los estudiantes, que a veces, por razones distintas, se aplican medidas que pueden ser una sanción, en este caso que no podría tener un fundamento lógico, ¿cierto? Y por lo tanto también tenemos que poner atención respecto de aquello. Y para terminar, identificar algunos desafíos que creemos que son pertinentes de compartir con ustedes. Uno, poder avanzar hacia procesos más, yo diría, más eficientes en materia de gestión de la convivencia escolar, que promuevan el desarrollo de competencias de los docentes, directivos y asistentes de la educación, la formación integral de los estudiantes y una cultura más inclusiva, participativa y democrática. Nosotros decimos, no basta con tener un encargado de convivencia escolar, no basta con tener un buen encargado incluso de convivencia escolar. Tiene que ser una mirada más amplia, tiene que ver con una mirada más de la organización. Aquí los equipos directivos tienen un rol súper importante. Al equipo directivo le corresponde de alguna manera organizar los recursos que tiene, ¿cierto? Organizar, cuando decimos recursos nos referimos incluso desde cómo se organizan los espacios, los horarios, cómo se protegen los espacios también dentro del establecimiento, cómo se promueve un determinado enfoque, digamos, pedagógico, cómo se trabaja la diferencia, cómo también se forma también, cómo se trabaja, digamos, la formación integral en lo que tiene que ver con el respeto al otro, ¿cierto? A la dignidad del otro, cómo se trabaja también todo lo que tiene que ver con la interculturalidad, en fin, distintos aspectos que son fundamentales y que requieren de una estrategia. Esto no basta con declararlo, no basta con que esté incluso en la ley o contar con los instrumentos básicos. Requiere de una visión, evidentemente, requiere también de un buen diagnóstico, tener datos. Cuando hablamos, por ejemplo, en materia de convivencia, todos los casos que hemos visto que son de experiencias escolares en Chile y en otros países que logran resultados sostenidos en el tiempo, parten de análisis fundamentados en evidencia, que tienen datos, que pueden de alguna manera dimensionar cuáles son las dificultades que tienen, que también pueden dimensionar cuáles son las capacidades que tienen, y tener estrategias específicas para el desarrollo y el manejo, es decir, metodología, instancias de apoyo, instancias de retroalimentación, y también, yo diría fundamentalmente, espacios formales y efectivos para trabajar con las familias todas estas materias, digamos. O sea, no es un trabajo que pueda hacerse aisladamente, solamente con los estudiantes y solamente dentro de la sala de clases.
Es efectivo que cada vez resulta más complejo convocar a la familia respecto de actividades que ocurren en la esfera de la escuela, dado las exigencias del mercado del trabajo, dado las dificultades de desplazamiento y de distancia que existen en algunas ciudades, es verdad. Pero también es cierto que de algún modo tenemos que tener un vínculo y una complicidad, en este caso con la familia, para poder desarrollar todos estos temas. Al revés, cuando esto se aborda de una manera más bien controversial y más bien como en un tono más bien de competencia y no de colaboración, los resultados no son los mejores. Normalmente pierden los niños y terminan normalmente siendo excluidos del sistema. Y lo tercero, que creemos que es bien importante, que estos enfoques de mayor inclusión, participación y esta mirada más desde este enfoque de derecho de la infancia, también requiere de un trabajo interdisciplinario. O sea, hoy día, afortunadamente, en nuestra escuela existen cada vez presencia o participación y aportes desde otras disciplinas que complementan el trabajo, evidentemente, de los docentes, pero es importante también ir desarrollando esas capacidades y esas habilidades para poder desarrollar no solamente proyectos o instancias aisladas, sino que también poder transformarlo como parte de una práctica educativa sistemática y aprender también desde estos otros aportes, digamos, que son fundamentales para poder entregar una educación de calidad. Yo diría que fundamentalmente esas son nuestras, yo diría, no sé, recomendaciones iniciales, digamos, y nuestra visión en torno a cómo ir avanzando en la gestión escolar desde esta perspectiva de enfoque de derecho y también de respeto a la dignidad, digamos, fundamentalmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, ahora entiendo que corresponde pasar a poder atender algunas de las consultas que hemos recibido. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis, que han llegado varias, algunas se parecen y las vamos a atender. Dice, el rol de la superintendencia ante la discrecionalidad de los directores en la inclusión o no de niños migrantes. Francisca Zamorano nos plantea cuál va a ser nuestro rol en materia de, o cómo vamos a fiscalizar los procesos de admisión y también cómo gestionar reclamos. Yo diría que quiero aprovechar de hacer una invitación a mí, un aviso en esta oportunidad, a propósito de los desafíos que tiene para nuestro sistema la inclusión de niños migrantes que provienen de otra escuela. La próxima semana, el día martes, tenemos un seminario al cual estamos convocando, así que en nuestra página, en nuestras redes sociales también pueden acceder a información, ojalá algunos de ustedes nos puedan acompañar, porque queremos también abrir una conversación respecto a cuáles son los desafíos en torno a este tema. Hoy día tenemos, yo diría que en los últimos 10 años se ha producido un flujo bien importante, interesante, digamos, de niños que provienen de otros países y que están estudiando en nuestro sistema escolar. Y de alguna manera el sistema también se está acomodando para poder entregarle oportunidades, digamos, a esos niños para que puedan primero acceder. Hace 10 años había una dificultad administrativa tremenda con la posibilidad de que los niños siquiera se pudieran matricular. Hoy día, en 2016, el Ministerio de Educación también acaba de instruir, digamos, una medida administrativa para que poder facilitar el acceso de estos niños no solamente a la matrícula, sino que también a otros beneficios, dado que no tenían un RUT, estos niños no podían acceder a otros beneficios. Sin embargo, hay beneficios como alimentación escolar, pase escolar, poder también certificar su estudio, terminar un ciclo, por ejemplo, terminar octavo, terminar cuarto, poder acreditar ese ciclo y poder seguir estudiando, por ejemplo, en el caso de muchos de ellos. Hoy día estamos discutiendo este tema a nivel social y yo creo que tenemos que ser súper respetuosos, digamos, también de las trayectorias que algunas de nuestras escuelas están desarrollando y además algunas de manera bastante innovadora para poder incluir una diversidad a la cual al parecer no estamos muy acostumbrados, digamos, en esta última década. Tenemos escuelas en algunas regiones del país donde es bastante evidente la presencia de niños migrantes. Tenemos escuelas en la región de Antofagasta, en la región metropolitana, incluso en la región de Magallanes, donde hay una buena concentración de estudiantes migrantes. Sin embargo, también tenemos el riesgo de que estos niños se vayan de alguna manera
concentrando en determinadas escuelas porque hay otras escuelas que no los acogen y no los reciben por provenir de otro país. Yo creo que en el tema administrativo hoy día hay un paso adelante que es positivo, que de alguna manera da mayores garantías de poder ejercer el derecho al acceso, como hablamos hace un rato, y como plantea la pregunta, tenemos que evidentemente eliminar toda forma de discrecionalidad en el acceso. O sea, hoy día no tiene ningún fundamento preguntar el origen de qué país viene un niño para poder determinar si puede o no pertenecer a un determinado proyecto educativo. Eso es fundamental. Hoy día con la ley de inclusión este principio está mejor regulado, digamos, y con el cambio del sistema de admisión evidentemente esto va a ir paulatinamente descendiendo. Nosotros fiscalizamos los procesos de admisión y también hay un aspecto bien importante que tiene que ver con la posibilidad de recibir denuncias en el caso de que existan prácticas que puedan ser discriminatorias. Nosotros también fiscalizamos remotamente a través de las mismas publicaciones que hacen los establecimientos y si se ajustan a la normativa educacional. Pero previo a eso, nosotros lo que más hacemos también, y es parte de nuestro rol de promoción, es que las escuelas sepan cómo hacer un proceso de admisión que no sea discriminatorio y que efectivamente permita que los niños puedan ingresar al establecimiento atendiendo sus capacidades y también atendiendo sus características diferentes. Voy por la siguiente. Marisa Muñoz pregunta, ¿qué hacer cuando los padres vulneran el derecho a la educación de los niños, no se llevan a clase, por ejemplo? ¿Quién fiscaliza cómo apoyar a los establecimientos educacionales? Ya. Y relacionado con lo anterior, ¿quién fiscaliza los deberes parentales? Además, los tribunales de familia que lo perciben como poco eficiente. Bueno, la verdad es que nosotros, es buen punto lo que se plantea acá, la pregunta que apunta cuando los padres vulneran el derecho a la educación porque no llevan a sus hijos al sistema. Bueno, yo creo que ahí es donde esta visión respecto del interés superior del niño adquiere toda importancia. La verdad es que el foco aquí es el bienestar de esos niños y jóvenes. Si por alguna razón, lamentablemente, la familia no está cumpliendo con este rol fundamental que tiene que ver con apoyar, con asegurar en este caso este derecho a educarse, llevarlo a la escuela cotidianamente, ¿cierto? Que es un aspecto mínimo, uno podría decir, si es que aquello no ocurre, el sistema tiene que operar, y la escuela tiene un rol, no es la única que tiene un rol, para ser justo, ¿cierto? Pero el sistema tiene que operar, el sistema de protección también de la infancia tiene que operar. Aquí las medidas que se pueden tomar en el ámbito judicial son una parte de la herramienta, pero también yo les quiero decir que uno también observa en otros países, esto no es un tema solamente en Chile, digamos, donde también ocurre ausentismo, también donde ocurre problemas, digamos, donde de pronto hay familias que tienen dificultades para cumplir bien con su rol y nosotros como sistema tenemos que apoyarlo. Aquí lo importante es no perder de vista que lo fundamental es que el niño pueda tener una alternativa efectiva de educación. Y la escuela, si no tiene todas las herramientas, también pedir ayuda para que el sistema de protección pueda funcionar y pueda este niño efectivamente estar recibiendo un servicio educativo. Así que yo diría que tenemos que mirarlo de una manera un poco más amplia. Lo que no sirve mucho es como solamente quedarnos si no lo hizo, lamentablemente a lo mejor eso no lo vamos a poder cambiar, pero lo que sí podemos hacer es gestionar la otra red y también apoyar a que ese niño pueda estar en el sistema. Ahí estamos ejerciendo nuestro rol como garante y ahí estamos asegurando, digamos, este derecho a la educación. ¿Quién fiscaliza a los padres? La verdad es que la superintendencia no fiscaliza a los padres, nosotros fiscalizamos el sistema escolar. Pero efectivamente sí tenemos un rol, y lo que yo decía hace un rato, todas las instituciones, también las escuelas y todas las instituciones, de promover una participación más efectiva de las familias en la escuela. Un conocimiento también, y eso significa tener canales que sean eficaces para poder contener, dialogar y conversar con la familia. Y yo diría que eso es fundamental. Yo diría que ningún proyecto educativo que no considere dentro de su estrategia la gestión de relacionamiento con la familia y la promoción de cierto, aquí como se plantea, de un rol parental más propositivo, más activo, evidentemente va a tener dificultades. Tenemos que asumir
en el siglo en el que estamos, con la vida que llevamos, digamos, y ver cuáles son aquellas alternativas que sean realistas para poder llevarlo adelante. Pero lo que no podemos hacer es diseñar un proyecto que omita o que excluya, digamos, a esta familia, o que también, de alguna manera, en algunos sectores también la visualice como un factor, digamos, de desventaja, más allá que pueda tener problemas sociales, problemas, digamos, de psicosociales, en fin. Eso puede ser efectivo, pero también es efectivo que la familia es fundamental, digamos, en esta ecuación de calidad. Nancy Enríquez, si leo bien, ¿cómo se ejerce el rol de difusión? Bueno, nosotros planteamos que la difusión y la promoción es fundamental, ¿cierto? Nosotros, desde la perspectiva de la mejora continua, que es uno de los énfasis que hemos puesto, a nosotros nos interesa aportar a que las escuelas funcionen mejor, en estos elementos esenciales de la calidad, ¿cierto? Pero no nos interesa ir a sorprender a que las escuelas, en aquellas las escuelas están funcionando mal. Nosotros queremos, al revés, que las escuelas ojalá sepan cómo gestionar bien las distintas dimensiones de sus procesos educativos. Al servicio de aquello está la promoción. Nosotros tenemos redes sociales que funcionan, somos bastante activos en aquello, vamos creciendo en esta comunidad, en nuestra red social. Para los que todavía no la conocen, los invitamos a participar de ella. En nuestras oficinas, página web, circulares, consultas. Las consultas son muy útiles, digamos. Aquí de pronto las conversaciones se centran solo en los problemas o la gestión de las denuncias. La verdad es que la consulta también a veces permite abrir un poco la mirada y poder orientar mejor una mejor decisión. Y esto es para la escuela, pero también para la familia. Nosotros, nuestra apuesta y nuestra mirada es no reemplazar a la escuela. La escuela es irreemplazable en materia de gestión escolar, obviamente, digamos, y en los temas que tienen que ver con el ejercicio del derecho a la educación también. Si hay una diferencia, si hay una controversia, si hay un conflicto, lo primero que nosotros planteamos es que el lugar donde se debe resolver es la escuela. Cuando aquello no funciona, o cuando hay una dificultad más profunda o una vulneración derechamente, evidentemente que ahí la superintendencia puede intervenir. Pero es muy importante esta comunicación más directa que se puede establecer. La pregunta siguiente tiene que ver con el desarrollo profesional docente. ¿Cómo se prepara la CIE para fiscalizar las medidas que se incorporan en el sistema de desarrollo docente? Bueno, lo primero es decir que a la superintendencia, a propósito de la aprobación de todas estas leyes, parvularia, ley de inclusión, en el próximo tiempo de educación pública, y también carrera docente, se le han ido agregando una serie de funciones y de atribuciones nuevas. Y la verdad es que nosotros siempre tenemos un trabajo previo de preparación en torno a poder, primero, mapear exhaustivamente cuáles son todas las obligaciones que la normativa establece tanto para nosotros como servicio, qué es aquello que tenemos que fiscalizar y cómo, pero fundamentalmente cuáles son aquellas obligaciones y disposiciones que están relacionadas con el resto de los actores de la escuela, ¿cierto? Por lo tanto, hay un aspecto normativo previo, anterior, que es fundamental para luego diseñar programas de fiscalización o programas de difusión y de promoción que estén alineados con esa perspectiva. Nosotros ya estamos trabajando con el CPIP en materia de lo que va a ser la fiscalización. Normalmente en la primera etapa, cuando se trata de políticas que son o normativas que son nuevas, hay una primera etapa, digamos, de mayor reconocimiento, digamos, por parte del sistema, tanto de los equipos de las escuelas como de la superintendencia, de la aplicación de estas nuevas normativas, y luego se generan primero programas pilotos en algunos casos y luego programas nacionales que van en esta dirección. Estamos en esa etapa previa, diría yo, y a partir del próximo año vamos a tener programas o iniciativas de fiscalización en materia de carrera docente ya empezando a desplegarse. Me preguntan cómo opera el resguardo de derechos para el estamento docente. Marcelina Lucero. Bueno, nosotros hemos hablado del enfoque de derecho. Normalmente se produce una discusión respecto de qué pasa con los derechos de los niños respecto de los derechos de los adultos. La verdad es que cuando hablamos de los derechos, el enfoque de derecho, hablamos fundamentalmente desde la perspectiva de garantes de nuestro rol como adultos y como entidades también del Estado, proveedores de la educación, respecto de cómo garantizamos este derecho a la educación, ¿cierto? A participar, a aprender fundamentalmente, a no ser discriminado, a tener buen trato. Pero eso no obsta
y eso no tiene por qué estar en oposición, digamos, a cuáles son derechos fundamentales también que tienen los adultos que también trabajan en el sistema escolar, fundamentalmente los docentes y los asistentes de la educación. Entendiendo que tenemos un rol distinto, que los niños merecen, jóvenes, niños y adolescentes, digamos, merecen una protección, digamos, particular por la etapa de desarrollo que están y porque está consagrado, ¿cierto?, normativamente, pero que también los integrantes de la comunidad escolar, en este caso los docentes, también merecen, partiendo de un elemento esencial al cual todos tenemos derecho, digamos, que tiene que ver con el respeto, digamos, y la consideración a nuestro rol dentro de la escuela. Y respecto de eso, la superintendencia tiene atribuciones en algunas materias. Yo, para ser preciso, hay algunas materias que tienen que ver con aspectos propiamente laborales, que están regulados por el Código del Trabajo y que fiscaliza la Dirección del Trabajo, y otros que tienen que ver con el Estatuto Docente, por ejemplo, y que fiscaliza la Contraloría General de la República. Por ejemplo, cuando se aplica también una medida disciplinaria a un docente en un establecimiento municipal, nosotros no tenemos atribuciones respecto a ello. Pero sí tenemos atribuciones respecto en la dimensión, uso de los recursos, como decíamos hace un rato, en poder fiscalizar o gestionar denuncias cuando no se cumplen ciertas obligaciones que son esenciales. En materia de el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales, por ejemplo. A la superintendencia le corresponde trabajar en aquello. Y atender esas denuncias y aplicar sanciones si esas situaciones no se resuelven. Tenemos varios casos, digamos, a nivel nacional. Así que ese es un aspecto fundamental. Otro aspecto fundamental, yo diría, tiene que ver con cómo trabajamos también ciertas condiciones dentro de la sala de clase que permitan que el trabajo de los docentes cumpla sus objetivos, ¿cierto? Condiciones mínimas, condiciones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el bienestar dentro de la sala de clase. Hay cuestiones que están resueltas en la normativa, ciertos espacios que tienen que estar garantizados para que los docentes puedan desarrollar su trabajo profesional, aspectos que también están vinculados a la posibilidad de participar dentro de la escuela, existen instancias regulares de participación. En todos aquellos aspectos que están regulados, la superintendencia tiene un rol y puede fiscalizar. Puede fiscalizar vía programas, como he señalado, o también a través de denuncias. Y también a través de la difusión de aquello para que todo el mundo sepa y a todo el mundo le quede claro, también a los directivos, cuáles son las condiciones sobre las cuales se cumple efectivamente estas obligaciones que son bien básicas. Estamos hablando de condiciones bien esenciales, ¿cierto? Así que yo diría que ahí hay un aspecto, yo diría que en esta etapa con mayor claridad hemos podido entrar de hecho hemos trabajado también con el Colegio de Profesores en alguna de estas dimensiones, en mesas que tiene con el Ministerio de Educación en materia de desarrollo docente, digamos, cómo vamos afinando la puntería también para tener programas de fiscalización y espacios también de orientación y espacios de atención de reclamos que permitan ir mejorando el cumplimiento de las obligaciones respecto de los derechos de los docentes. Y esta es la última. ¿Qué porcentaje de las 12.000 denuncias son comprobadas? Pregunta Gustavo Romero. Mire, la verdad es que nosotros cuando recibimos denuncias, una parte de las denuncias que recibimos tienen una respuesta en la normativa, que yo creo que es el 25%, es decir, que lo que se denuncia tiene directa relación con incumplimiento de la normativa. El 75% restante de las denuncias, y es bien importante lo que digo acá, se resuelve, pues la resolución del caso tiene que ver con medidas que pueda tomar el establecimiento o el sostenedor más allá del cumplimiento de la normativa. Yo mencionaba hace algún rato, de pronto un establecimiento puede cumplir con la ley, puede cumplir con la norma en lo mínimo, por ejemplo, puede cumplir con todas las obligaciones de la ley de violencia escolar, tener un encargado, tener un reglamento, tener un protocolo. Pero ¿qué pasa si ese protocolo, por ejemplo, de actuación en torno a un accidente escolar o a una situación de agresión no se activó oportunamente? O efectivamente fue discriminatorio porque no aplicó a un determinado grupo de niños o de niñas, en fin.
eventualmente la respuesta a eso no está en el cumplimiento objetivo de la normativa, que puede ser bastante mínimo, bastante acotado, sino que tiene que ver en cómo el colegio o la comunidad, en este caso la escuela, fue capaz de gestionar esa situación. Y en el caso de los problemas de convivencia, por eso que lo destacamos en la presentación, la verdad es que son infinitas las posibilidades que tenemos de controversias que merecen una salida alternativa a la gestión de la denuncia como última resolución. Y yo diría que tenemos que poner ojo también y escuchar qué es lo que dicen muchos de estos reclamos. Cuando hablamos de las denuncias relacionadas con discriminación, si uno entra al detalle de los casos, en algunos casos se podrá comprobar o no que ellas fueron efectivas, ¿cierto? Pero cuando uno mira un número que tiene una cierta consistencia en el tiempo y se va dando cuenta, por ejemplo, que en materia de discriminación, cerca de la mitad de los casos, el 50% de las denuncias que recibimos, están correlacionadas con un aspecto que tiene que ver con déficit atencional, nos está llamando la atención de que estamos teniendo una dificultad para trabajar con niños que pueden tener ese síndrome, eventualmente pueden tenerlo. Entonces, más que, yo sé que de pronto en los establecimientos genera una dificultad cuando llega una denuncia de la superintendencia, al gestionarla le pide un informe al colegio. La verdad es que eso forma parte de un procedimiento que está reglamentado y que lo que busca es garantizar el debido proceso desde la perspectiva del establecimiento. Un establecimiento que puede entregar un informe, puede entregar su opinión y puede entregar todos los antecedentes, de alguna manera está completando una visión respecto a lo que puede haber sido o no una vulneración de la normativa. Por lo tanto, nosotros creemos que la gestión de las denuncias aporta desde esa perspectiva, que los datos son un antecedente, no necesariamente reflejan toda la realidad, digamos, de lo que pasa en las escuelas en Chile. Por ejemplo, en el caso de maltrato de los docentes, es posible que existan muchos más casos que los que se registran en la superintendencia, pero a lo menos sabemos y hay una cierta tendencia de que hay un problema al cual tenemos que hacernos cargo, tenemos que atender, no tenemos que minimizar, tenemos que abordar. Que tenemos problemas para trabajar con cierto tipo de niños y que muchos niños ni siquiera pueden entrar a la escuela porque son excluidos, digamos. Por lo tanto, esa información tiene un valor en sí mismo. El tema es cómo nosotros la procesamos, también nosotros cómo la difundimos, para poder generar estrategias de mejora, no solo nuevas obligaciones, porque ojalá no tuviéramos que tener leyes para evitar la discriminación, ojalá que nosotros siempre tuviéramos claro cuáles son aquellas prácticas que tenemos que desplegar para no tener problemas de discriminación. Pero la información es útil, la información aporta y nos está entregando de alguna manera una retroalimentación de algunos aspectos que están funcionando y que están funcionando mal en algunos casos o que son llamados de alerta y que merecen nuestra atención. Creo que esta es la última pregunta, ¿sí? Y estamos en la hora de más, así que yo quería agradecer, junto con despedirme, agradecer el espacio, agradecer al equipo también del centro, a la gentileza, digamos, de habernos invitado y de poder abrir estos temas que son bien amplios, digamos, y que tienen alta incidencia también en lo que se está haciendo hoy día en nuestro sistema escolar, que ninguno tiene desafíos de corto plazo, todos requieren tal vez de esfuerzos sistemáticos y concertados, digamos, para poder ir avanzando y ojalá poder también aportar a una discusión en materia de mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Queremos